Bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este evento que tenemos el día de hoy. Queremos agradecer en principio la participación de las personas que nos acompañarán en este conversatorio, en quienes en breves momentos vamos a conocer un poquito de su reseña de vida. De igual manera, a las personas que nos acompañan en Zoom, que están aquí con nosotras esta tarde, muchas gracias por estar acá. Y por supuesto, a las amigas y amigos que nos están viendo, escuchando a través de las redes, del Facebook, en donde podamos conversar de una u otra manera, hacer un diálogo al respecto de un tema que es muy importante y trascendental para la sociedad y en particular para las mujeres salvadoreñas y las mujeres del mundo en general. Quiero presentar en principio a Ileana Turcios, a quien varios de ustedes pues ya conocemos. Esta tarde lo que estamos acá es un conversatorio que lleva por nombre Rompiendo el Silencio. Es un conversatorio que va a girar en torno a la obra Duelo Silencioso, que fue el texto ganador de la categoría de testimonio en los Juegos Florales de 2020. Este texto fue escrito por Ileana Turcios, de quien en este momento hago una lectura de su reseña de vida. Ileana Turcios es actriz con 22 años de trayectoria y es productora y fundadora de Buchinche Colectivo. En el año 2020, como ya dijimos, resultó ganadora del certamen literario de los Juegos Florales en El Salvador en la rama de testimonio. Ella inició su carrera con el grupo de teatro Comunica Teatro y ha participado además como actriz invitada en varias compañías nacionales de teatro, donde ha formado parte de más de 25 espectáculos teatrales, así como ha participado también como actriz en 3 proyectos cinematográficos. Actualmente, Ileana se mantiene en formación de escritura dramática en el programa Didascalia y ha tenido participaciones en festivales nacionales e internacionales de teatro, tanto en el área centroamericana como en otros espacios. Ella permanece en formación constante en talleres relacionados con el teatro y con los títeres. Además, es facilitadora de talleres de teatro y de títeres y actualmente es miembro de la Asociación de Artistas de Teatro de El Salvador. Ili, bienvenida a este espacio que es suyo. Gracias, Jorge. Gracias a la psicóloga Lourdes, a la doctora Leida. Gracias a la gente que está acompañándonos por Zoom también y por Facebook Live. Bueno, Ili, ya platicaremos largo y tendido al respecto de este tema que nos ha convocado esta tarde. Tenemos como una de nuestras invitadas el día de hoy es a la licenciada en psicología y con la especialidad en arte terapia, Lourdes Rosa, quien es psicóloga justamente con estudios en arte terapia y en la conducta suicida. Ella es promotora del bienestar emocional y psicológico y brinda consejería y asesoramiento en Propium. Aleida, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos todos y todas. Estoy muy entusiasmada por este conversatorio. Gracias por permitirme ser parte. Sé que todas vamos a poder aportar y aprender juntas. Muchas gracias, Aleida. Bienvenida. Y de igual manera, pues toda la bienvenida a la doctora Aleida Marroquín Parducci, quien es ginecóloga y obstetra. Ella tiene un máster en medicina de emergencias, es partera de corazón y ha trabajado durante 5 años con Médicos Sin Fronteras en Nigeria, Sudán, Grecia y Colombia. Al momento, desde el espacio de El Gineco, gestiona la construcción de espacios inclusivos en salud femenina y atención humanizada en todas las etapas de nuestra vida. Aleida, buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí compartiendo con mujeres tan súper poderosas
y un tema que es muy relevante tanto para nosotras como para nuestra sociedad. Muchas gracias, Aleida, bienvenida. Y pues su servidora, Jorgelina Cerritos, quien esta tarde moderará esta conversación que, como ya decíamos, lleva un nombre que ya nos invita a algo, es un nombre que nos propone una idea, que estamos rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio en torno a ¿qué? A dos elementos, a dos factores, mejor dicho, a dos factores que marcan muchas veces la vida de las mujeres y de sus familias, como es la violencia obstétrica y el duelo gestacional. Dos elementos de los que muy poco se habla, dos temas de los que muy poco se habla, y en ese sentido este espacio es valioso. Yo quisiera empezar abriendo este conversatorio justamente con Iliana, haciéndole esa pregunta. Sabemos que la violencia obstétrica sucede en El Salvador, sucede en Latinoamérica, sucede en el mundo. Sabemos que vivimos un duelo, las mujeres que hemos tenido este tipo de experiencias de pérdidas de bebés, pero que ambos temas no se mencionan mucho y pareciera que en la agenda de una nación como que no están muy presentes. ¿Por qué Iliana decide escribir una obra en torno a ese tema? ¿Por qué Iliana escribe un testimonio en torno a ese tema? ¿Por qué es para vos, Ili, fundamental haber pasado algo tan íntimo a la escena pública a través de un escrito literario que no es ficción, sino que justamente es testimonial? Yo necesitaba sacarlo, yo necesitaba sacar ese dolor de otra forma como la que ya comúnmente conocemos como seres humanas que somos, el llorar, el llevar, cada quien lleva su duelo de forma diferente, ¿verdad? Pero yo sentí la necesidad de escribirlo primero, escribirlo y quizás como llevar esa memoria para que no se me olvidara, para no olvidarlo, porque la memoria falla, la memoria humana falla. Entonces yo necesitaba escribir. Al principio no sabía si era masoquista o qué, pero lo escribí como quien escribe un diario. Este día me pasó esto y esto y esto. Era algo para mí. Y no pensé yo en publicarlo, en compartirlo, en hacerlo un testimonio literario en ese momento. Hasta que lo escribí en el 2014, que fue lo de la pérdida. Hasta en el 2 años después, en el 2016, cuando saqué la estatua de la mamá, porque también sentía una necesidad de expresarlo en la mejor forma que creo que lo hago, artísticamente. Entonces, yo necesitaba también expresarlo de esa forma, ya sacarlo al público. Y en ese año, el 2016, que saqué la estatua, fue que me di cuenta que existía esa terna de testimonio en ese certamen de los Juegos Florales. Y ahí fue que pues me animé y decidí escribirlo y hacerlo literario. Gracias, Ili. Sí, es un tema de, yo podría decir que cruza un tema de valentía, ¿verdad? Porque una cosa es tomar nuestras páginas y escribir nuestros diarios con la clara intención de un desahogo, pero que no pretendemos que pase hacia un público, hacia otra persona, sino que lo dejamos para nosotras mismas. Y en ese sentido, cuando trascendemos lo privado hacia lo público, hay por ahí un hecho de valentía, pero también atraviesa un acto de denuncia, justamente para romper ese silencio. Poniendo un poco en contexto para quienes nos acompañan, cuando Ili dice, cuando hice la estatua, ¿verdad? Hablemos también de eso. Iliana, como actriz, es además artista del estatuismo. Entonces, la primera forma
que Iliana transforma ese tema en su vida, ese duelo en su vida, ese silencio en su vida, es a través de una estatua, la estatua de la madre que ella menciona hace un momento, y es eso, ¿no? Es la forma de llevarlo hacia afuera de sí misma, que quienes la han podido ver es una estatua además muy hermosa, con todo el dolor que conlleva, pero es hermosa. Y pues ese elemento está ahí para luego tomarse el tiempo y pasarlo hacia la literatura, a la letra, a la palabra que va a pasar del campo privado, familiar, al campo público. Lourdes y Aleida, a mí en ese sentido me gustaría escucharlas a ustedes. ¿Qué tan frecuente sucede esto en El Salvador? Sí, porque decimos, bueno, sabemos qué pasa, pero ¿con cuánta frecuencia pasa? Aleida, en su campo, como ginecóloga, como médica, ¿cómo es ese encuentro con este tema en El Salvador? Pues no tenés que llevarte la maleta. Aleida, perdón, el micrófono. Tiene apagado el micrófono. Sí. Perdón. Estábamos comentando que las pérdidas gestacionales es una situación bien compleja porque es algo que se debe abordar, así como lo estamos haciendo ahorita, de una manera multicultural. Y si bien es cierto que hay protocolos médicos, estos deberían de ser un poquitito más abiertos porque cada mujer es diferente y lo que puede propiciar a dar consuelo y hacer ese proceso de duelo que nuestra colega va a hablar desde el punto de vista psicológico, pues que es un duelo complejo. No puede funcionar para una, pero no para otra. Entonces hay todavía establecimientos de salud que estamos como un poquito patojos, por de alguna manera, que no contamos con un profesional de salud mental 24 horas y no todos estamos capacitados para hacer una intervención en crisis, brindar primeros auxilios psicológicos, toda una estrategia de contención, porque no son unas células que ya no están, pues, como decir voy a quitar un apéndice. Era un ser humano, un hijo que se estaba formando en nuestro interior y que de repente ya no está. Entonces es abordarlo idealmente de una manera integral y dar todo el apoyo, tanto a la paciente como a la familia, porque el duelo es para todos, también para la pareja. Y es muy duro, sobre todo en ese contexto de pandemia, que hay un acceso muy limitado a ese tipo de acompañamiento que es tan necesario. Yo a nivel profesional, pues habíamos estado trabajando y se había logrado en varios instituciones del Ministerio de Salud, el hecho de que las mujeres fueran a sus controles prenatales acompañadas, también a la ultra, que entrara alguien con ellas, habíamos dado unos pasos tal vez pequeños, pero muy significativos en cuanto a un tipo de atención mucho más humanizada, por decirlo. Y también otro aspecto que rescatamos nosotros cuando tenemos una oportunidad de reflexionar como trabajadores de la salud es que este tema de violencia obstétrica, pero también para nosotros como prestadores de servicios de salud, pues atender una pérdida o incluso un parto en circunstancias que no son las óptimas, nos resulta violento a nosotras también, pues, o sea, no es como qué alegría estar trabajando en esas circunstancias. Entonces, trabajar para cambiar estas situaciones es una manera para ir sanando, así como Iliana, que es una artista que admiramos muchísimo, lo hace desde el arte, nosotros también desde nuestro diario vivir cotidiano, ir trabajando en estos pequeños pasos para convertir los hospitales en lugares más amables para todas y para todos. Gracias. Gracias, Aleida. Lourdes, y desde la psicología, ¿qué está pasando? ¿Cómo se enfrentan ustedes con el tema? Realmente el duelo gestacional es bastante complicado, es bastante difícil porque por lo general, más que todo en nuestro país, nos llevan a querer guardarlo, a querer silenciarlo. No se platica cuando hay una muerte o un duelo que nosotros podríamos llamarlo un poquito normal. El duelo gestacional es diferente, es real y hay muchas personas, incluso en nuestra sociedad, que pueden culpabilizar a la pareja.
y no verlo quizás como un acto natural. Entonces, esto hace que la situación sea más complicada y que el trauma de esta situación pueda aumentar. Y es bien curioso porque en nuestro país a este duelo se le llama así, duelo silencioso, porque por lo general es común que la pareja no reciba ayuda, a no ser que ella o que la pareja tenga las posibilidades de buscarla. Para poder atender este duelo es necesario una red de apoyo. Y aquí entran los médicos, entra el psicólogo, pero en nuestro país lastimosamente esa red no está. No está y muchas veces las enfermeras y los médicos pueden empeorar la situación. Porque, por ejemplo, es común que en nuestros hospitales públicos, cuando pasa una situación así, es como, mire, pórtese bien, estése quieta, no llore, tranquilícese, ya va a pasar, no es para tanto. Yo incluso he escuchado ginecólogos decir, de un dolor nadie se muere. Entonces, todo esto va haciendo que este duelo empiece a callar y que a la vez las emociones, los sentimientos y el trauma que implica esta pérdida vaya en aumento, porque desde ahí estamos desprotegiendo la salud mental, las emociones y los sentimientos de la pareja. Entonces, por eso es que me encanta el título de duelo silencioso, porque realmente así pasa, esa es la realidad del duelo gestacional en nuestro país. Y como bien mencionaba la doctora, es necesario que todos, desde médicos, enfermeras y la sociedad civil en general, nos eduquemos con el tema, porque tenemos que formar redes de apoyo, porque es una realidad y muchas mujeres lo viven, muchas parejas lo pasan y a veces invalidan sin querer o con querer lo que la persona o la pareja pueda ir sintiendo. Gracias, Lourdes. Sí, es interesante porque aquí estamos viendo el hecho desde un antes y un después, por decirlo así. Aleida se encuentra en el momento antes de la pérdida, ¿verdad? Cuando estamos luchando por retener esa vida, por retener ese bebé, cuando la mujer y su cuerpo y su psique y toda su red familiar está esperanzada que esto no suceda, que llegue a término. Y Lourdes lo está viendo después, lo está viendo luego de la pérdida. Entonces nos damos cuenta que hay una cadena, ¿no? Que nos puede acompañar o nos puede no acompañar de la manera idónea en ese proceso que es tan doloroso, que es tan difícil de sobrellevar. Ambas, tanto Aleida como Lourdes, mencionaban la existencia de la pareja y yo me pongo a pensar, ¿cuándo hay pareja? Porque además también tendríamos que agregarle como un añadido más a esa dificultad física y emocional que estamos viviendo como mujeres en ese momento, es cuando además estamos solas, cuando es un embarazo que no se esperaba, cuando es un embarazo donde el que va a ser papá dijo me voy de acá, no reconoció ese embarazo, cuando en la familia, etcétera. O sea, cómo también eso puede empeorar la situación. Hay buscando esos dos términos, ¿verdad? Del diccionario, en este caso la OMS, por ejemplo, volviendo al tema primero de la violencia obstétrica. La violencia obstétrica nos dice que es el maltrato físico, la humillación y el abuso verbal, los procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, el no obtener un consentimiento informado, una negativa a administrar medicamentos para el dolor, el descuido a la atención o a las violaciones graves de la intimidad de la mujer. En todas esas son algunas de las acciones que se pueden describir como violencia obstétrica según la Organización Mundial de la Salud, como lo estaba definiendo en el 2014. Y por otro lado, nos dice sobre el duelo gestacional, justamente lo que Lourdes decía, quien pierde un embarazo no siente que ha perdido un grupo de células, como decía Aleida, sino que ha perdido, por una parte, la alegría, la ilusión que estaba proyectando en esa vida que venía, y por otro lado, todo su cuerpo que empieza a percibir como que ella ha fallado. Mi cuerpo, que la sociedad nos ha dictado que el cuerpo de la mujer está para procrear, no fue capaz de llevar a término algo para lo que supuestamente nuestro cuerpo está diseñado. Eso nos dice la ciencia, la psicología, la medicina. ¿Qué nos dice Ileana? ¿Cómo vive Ileana el duelo gestacional? ¿Cómo vive Ileana la
violencia obstétrica en palabras que se encuentran en su texto. Me gustaría que escuchemos un poco, un fragmento de los que puede Ili compartirnos, ¿verdad? Al respecto de la violencia obstétrica, quizás primero, y del duelo gestacional. ¿Podrías leer ambos, Ili, para el tiempo y aprovechar a Lourdes, que la tenemos acá con nosotras todavía en este momento? Sí, claro. Eran las 4:30 de la tarde. Llegamos a emergencias del hospital 1 de mayo. Pedía a Dios estuviera vacío. Mis ruegos fueron escuchados, ya que solo había 2 o 3 pacientes quienes esperaban el papeleo de rutina para retirarse. Las enfermeras tomaron mis signos vitales en el menor tiempo de lo acostumbrado, aunque no con la rapidez y precisión de la emergencia que yo llevaba, porque cada segundo era vital para mí y mi bebé. Ya solamente quedaba esperar a que el médico de turno me hiciera pasar a su consultorio. Pasaban los segundos, los minutos, las horas, pasaban médicos y enfermeras frente a mí, siendo yo la única paciente esperando a ser atendida. Adentro del consultorio en el que me habían ubicado se encontraba una doctora. Lo curioso era que nunca me hacía pasar. Desesperada por el tiempo que llevaba esperando, pregunté a una de las enfermeras la razón por la que no me atendía. La doctora ya terminó su turno, respondió tajante. Pasaba el tiempo y yo seguía sin ser atendida. Era la única paciente en toda el área de emergencia y cuando preguntaba, la respuesta siempre era la misma. Debía esperar a que llegara el médico de turno, quien supuestamente no tardaría en llegar. Las agujas del reloj llegaron a marcar las 8 de la noche y cuando por fin llegó el médico de turno, se dirigió a mí para excusarse por el pequeño retraso de 1 hora. Yo había acudido por una emergencia que para mí era de vida o muerte. Me encontraba en una sala vacía donde yo era la única paciente y a pesar de todo eso, tuve que esperar 4 horas para ser atendida. La espera era cada vez más agonizante. Veía pasar frente a mí en repetidas ocasiones al médico que iba a atenderme. Ya la voy a atender, tenemos un pequeño problema, me decía. Ese día en el hospital habían instalado un nuevo sistema de computadoras y al parecer el doctor no sabía usarlo, volviéndose esto una emergencia más importante que la mía y que lo obligaba a ir de un lado a otro desesperado por resolverlo. Para ese doctor, ese día era de vital importancia aprender a usar ese sistema, dejando de atender a la única paciente que se encontraba en esa sala de emergencia. ¿Cómo es posible que antes de cambiar el sistema de registro no hayan capacitado a este personal para utilizarlo? La vida de mi bebé y la mía eran menos importantes que el sistema computacional como para ser atendidas inmediatamente. En un lapso de media hora, varias enfermeras y personal médico entraron y salieron del consultorio para ayudar al médico de turno a atender la emergencia del sistema. No sé si lograron resolverla o desistieron, pero al fin iba a ser atendida. Esa mañana hubo algunos cambios en la habitación. Había dos nuevas pacientes que habían ingresado en la madrugada, mientras yo estaba en el quirófano. Yo estaba acostada viendo hacia la pared, tratando de procesar lo que había vivido durante toda la noche y la madrugada, cuando escuché unos suaves gemidos provocados por 2 recién nacidos. Volví a ver hacia las camas que estaban cerca de mí y observé la imagen más tierna y cruel al mismo tiempo. 2 bebés siendo amamantados por sus madres. Hasta ese momento había soportado el dolor de escuchar los llantos de otros recién nacidos, de ver que al otro lado del pasillo había madres cargando en sus brazos a sus bebés. Pero ese día me enfrenté a la feliz realidad de otras madres mientras mi vientre estaba vacío y no tenía a mi bebé, ni siquiera su cuerpo para abrazar y llorar. Mi hijo no era más que un feto para estudiar que terminaría en la basura con todos los desechos patológicos. Sin poder hacer nada más que tragarme ese dolor, me volví hacia la pared para llorar en silencio. Tiempo después, escuché llegar a las enfermeras para llevarse a los 2 bebés que ya habían sido amamantados. ¿Y su bebé? ¿Dónde está?
me preguntó con cierta ingenuidad una de las madres mientras yo los observaba. Lo perdí, le dije con un nudo en la garganta que apenas permitió que me lograran salir esas palabras. Mi cuerpo y mi alma y mi corazón se desgarraban de dolor. Gracias, Silly, por tu lectura y por compartirnos esos dos fragmentos. Creo que el primero nos es muy conocido. Las personas, las mujeres que tomamos la asistencia del sistema público del país, conocemos esa sensación de espera, espera y espera y el no comprender qué es lo que está pasando ahí, por qué no soy atendida. Y el segundo, pues que quizás no es una realidad vivida por todas, pero quienes hemos pasado por situaciones de ese tipo sabemos perfectamente cómo es ese vacío luego de la pérdida. Lourdes, voy con usted por el tiempo, pero nada más decir que Lourdes se nos va un poco antes en este conversatorio. Entonces me gustaría desde la perspectiva de la psicología, ¿qué alternativas tenemos como mujeres? ¿Qué hacer? ¿Dónde acudir? ¿Cómo podemos encontrar alternativas para sobrellevar esta pérdida, para sobrellevar este duelo? ¿Cómo hacer para que deje de ser silencioso? Un poco por ahí, para que nos comparta desde su experticia. Sí, realmente es bien complicado, porque como si bien lo hemos dicho y lo hemos estado mencionando, es un duelo silencioso. Entonces debemos de iniciar por hacer conciencia. Y esto yo se lo compartía mucho a Iliana, que me encantaba, o sea, me encantaba cómo ella había escrito y había tenido la valentía de decirle al mundo, a mí me pasó, porque desde aquí le estamos diciendo a otras mujeres, no estás sola, somos una red de apoyo. Entonces, y me encanta saber de que el arte, la terapia van de la mano, porque este es un recurso. También aquí con este escrito le estamos diciendo a las mujeres, hay una técnica, hay una estrategia que pueden empezar a utilizar, el escribir, el expresar, el dibujar, el pintar el dolor que estoy sintiendo. Sin embargo, hago la observación que sería importante que en estos hospitales, en ese mismo momento, se hubiera acercado una psicóloga o le hubieran dicho a ella, aquí está la información, aquí puedes acudir, aquí te ayudan. Y no, lastimosamente no pasó eso y creo que no pasa. Sin embargo, creo que hay muchas alcaldías que están empezando a abrir para tener asistencia psicológica. Tengo entendido que la alcaldía de San Salvador tiene la Secretaría de Salud Mental. En la alcaldía de Santa Tecla también ya se están brindando servicios gratuitos para que las mujeres podamos acceder a ellas. Y luego pues también nos toca pues informarnos un poquito a través de las redes sociales y buscar qué psicólogo puede tener las competencias necesarias para poder ayudarme a llevar este proceso. A la vez es importante que las mujeres que estemos pasando o que han pasado por una situación así puedan buscar formar una red de apoyo con su familia, con un médico, con pues incluso cuando hayan personas que comparten una creencia, pues con su iglesia, lo importante es buscar una red de apoyo y no abandonar y no dejar sola ni a la mujer ni a la pareja si en un dado caso hay una pareja. Entonces, esto es como lo principal. Podemos buscar secretarías, alcaldías. En Ciudad Mujer sé también de que se están brindando servicios de salud mental gratuito. Luego, pues, si se tiene la posibilidad, buscar de alguna forma, pues, poder acceder al servicio de salud mental, porque es importante que lo podamos llevar a cabo. Utilizar las técnicas del arte, aprovechar todas las actividades que hace el Ministerio de la Cultura para poder escribir, para poder actuar, para poder expresar todas estas emociones. Y a la vez, pues, buscar una red de apoyo, la que ustedes consideren que es mejor, que es necesario, pero empieza también con la familia. Y creo que es trabajo de todas y de todas, pues, poder crear conciencia de que este duelo ya no tiene por qué ser silencioso. Este duelo es necesario que salga de acá y que de alguna forma entre todas podamos apoyarnos, porque
el día de mañana podríamos ser una de nosotras también. Entonces debemos de aprender a ser más empáticas porque esta situación existe y necesita ser atendida. ¿Y qué hacer con el miedo y con la culpa? Porque de repente podemos estar entre las personas que escuchen, que compartan con nosotros esta transmisión. De repente está alguien que no dijo nada, que cree que ya está sanado en ella, etcétera, pero que cuando viene un nuevo embarazo tal vez descubro que tengo miedo. Cuando me encuentro con mis amigas embarazadas, me descubro que siento culpa para conmigo, para con mi cuerpo. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo funciono conmigo misma? Sí, realmente es una situación difícil y creo que aquí influye mucho la cultura, ¿verdad? Tratando de hacernos sentir culpables. Sin embargo, es importante que podamos entender que el pasado, el sufrimiento o el dolor, las heridas, forman parte de nuestro aprendizaje. Entonces, ¿qué hacer? Aparte de buscar ayuda y buscar un acompañamiento en esta situación, es importante que podamos entender que no es nuestra culpa. Hay situaciones y circunstancias en la vida que realmente no dependen de nosotras. Y es algo bien difícil porque estamos luchando contra el pensamiento cultural, estamos luchando porque probablemente podamos escuchar lo contrario y decir, a saber qué descuido tuvo esta pareja o a saber qué descuido tuvo ella. Sin embargo, no es así, porque cada experiencia es diferente, cada parto, cada proceso gestacional es diferente. Entonces, es importante poder entender esto, que no dependía de mí, fue una situación que lastimosamente no pudimos evitar y debemos aprender a ser amables con nosotras mismas, aprender a darnos amor, aprender a aceptar que esta situación pues a la larga me va a generar un aprendizaje. Y hay que buscar también, por ejemplo, si esto ha sido en la pareja, si hay una pareja, que ambos puedan crecer, que ambos puedan desarrollar, no sé, nuevas habilidades, que ambos puedan desarrollar resiliencia, que la resiliencia pues es la capacidad de poder adaptarnos a la adversidad y poder pues seguir recomendaciones y en este caso es bien duro, pero quizás tocar o al menos mientras el sistema no cambie, buscar otras opciones, otros médicos que puedan ayudarnos a llevar, si en un dado caso hay un nuevo embarazo, a poder llevarlo de la mejor forma y a poder averiguar realmente qué pudo haber afectado. Sí, gracias. Ahí es donde volvemos al equipo multidisciplinario o interdisciplinario que tendría que ser, ¿verdad? Cuando aparece, hay, estamos en el embarazo, no es solo la persona, la mujer embarazada, sino que deberíamos concebirnos como una red de personas embarazadas que podamos llevar a término ese bebé. Lourdes, sé que usted tiene el tiempo corto, ¿verdad? Voy a darle la palabra a Leida. Sí, cuando estemos conversando con ella, da la hora que usted se tiene que ir, no se preocupe. Solamente nos gustaría qué palabras nos podría dejar antes de irse, por si ya no nos da chance de volverle a compartir el micrófono. Sí, ¿qué mensaje nos dejaría esta tarde al respecto de este tema? Ok, sí. Bueno, primero, antes de retirarme, pues les quiero agradecer por la oportunidad y espero que no sea la única vez que juntas pues podamos seguir creciendo y llevando este mensaje. Segundo, para todas las personas que nos están escuchando, es importante que hagamos conciencia de esta realidad, tanto de la violencia obstétrica como de un duelo gestacional. Es importante que todos podamos empezar a activarnos, a hacer campañas. Desde un pequeño video en nuestra red social hablando sobre esta situación basta. Y es importante también que podamos unir voces y saber que no estamos solas, no estamos solas. Y por favor, utilicen el arte y el teatro como un medio de expresión, porque es muy saludable, ayuda a poder sacar todo ese dolor que pueda estar dentro de nosotras. Y agárrense de esta técnica. Y cualquier cosa, pues espero que poco a poco pues me puedan ir conociendo, porque igual yo estoy a sus servicios. Y así que espero que podamos seguir aprendiendo y disfrutando. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Aleida, ¿qué tan normalizado
¿qué tan normalizado hemos hecho el tema este de la violencia obstétrica? ¿Qué tanto las mujeres, sobre todo en el sistema público, entendemos que así es la cosa, vemos que así es, yo soy la que no sé, el médico es el que sabe, no hay cupo, me tratan así porque estamos a la carrera, porque somos muchas, etcétera, ¿verdad? O ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que está mal ahí que se podría cambiar? ¿Cómo ve usted esa situación desde su campo? Bueno, pues agradecer por este espacio y buscamos ser lo más constructivos posible. Yo siempre rescato una iniciativa muy creativa de los colegas en España, donde los residentes andaban una camiseta que decía, llevo 36 horas trabajando, ¿quieres que te opere? Porque es eso, pues para nosotros como seres humanos profesionales en formación es algo bien delicado. Yo misma les confieso, o sea, hubo un día que me pegué una peleada con una enfermera por un pedazo de esparadrapo, o sea, suena ridículo, pero ese día dije, o sea, realmente estoy mal, el cansancio, porque también a uno lo carga muchísimo, no solo son esas 36 horas trabajando de seguido y hacer turno un día sí y un día no, y así estar acumulando de pelo o el no poder ver a la familia y esos vínculos, sino que también este tipo de vivencias, pues somos un país donde una de las epidemias que ya es endémica, permanente, es el embarazo en adolescente y a uno lo parte y lo quiebra muchísimo. Tengo un amigo que él está atendiendo en el Puerto de la Libertad y me dice, todos los turnos llegan niñas, cada turno es una niña diferente, pero todas con violencia, abuso y que tienen la edad de sus propias hijas y que él, o sea, terrible llegar a verle los ojitos a esas niñas y como ayúdeme, rescáteme y también en muchos de este tipo de situaciones nos sentimos impotentes frente al sistema, pues la violencia de las pandillas, los colegas que trabajan en esas zonas, si es un pandillero, pues ahí cómo incidir, o esto de otros lugares que tienen los archivos, van apilando cuando son casos de abuso, y uno mira que la pila crece y otro la par y otro la par, y no se toman medidas en ningún caso. Entonces también nosotros en otros programas está esa de cuidar al cuidador y nosotros mismos como personal de salud necesitamos tener espacios también y escribir así como Ileana, yo se lo juro que yo estaba compartiendo de corazón y las lágrimas y todo porque es demasiado fuerte y lo que ella dice, 4 horas, en principio nosotros trabajamos para que eso no suceda, que nadie tenga que esperar 4 horas y menos aún cuando es la vida de un bebé en riesgo y rescatar de lo que decía Lourdes, que tenemos que tomar en cuenta las cicatrices corporales, porque el mismo hecho del examen físico implica muchísima violencia, no solo en casos de violencia obstétrica, sino de violencia de pareja, de abuso y esto. Y también parte de los talleres cuando estamos trabajando con profesionales de la salud es cómo no revictimizar tanto al momento de un interrogatorio como en el momento mismo del examen. Hay diversas técnicas para lograr obtener los datos teniendo este cuidado y obviamente trabajar muchísimo lo que señalaba tanto Lourdes como Ileana y que lo vemos en las cuestiones de culpa con toda esta violencia que puede haber detrás de un embarazo y si encima no hay un resultado obstétrico deseado pues de culminar con un nacimiento, toda esa culpa, pues, porque quiere ser que no, si hay una violencia detrás de un embarazo, pues vienen sentimientos que no son del todo positivos frente a este embarazo, y luego si el resultado es adverso, me siento mal de haberme sentido mal, cuando en realidad yo misma soy víctima sobreviviente de una violencia. Entonces, este tipo de complejidades, como señalan, necesitamos espacios multidisciplinarios y, como decía Lourdes también, hay redes que ya existen y cuando se hacen espacios, pues capacitar y decir, estamos en Cucatlán, estamos en La Paz, estamos en Morazán y aquí tenemos estos actores que nos pueden apoyar, por ejemplo, y decir, yo puedo ser ginecóloga, pero puedo brindar primeros auxilios psicológicos. Y es hermoso de lo que nosotros hemos trabajado. Yo rescato las experiencias en Aguachapán,
en Zacatecoluca y en Cojutepeque, que es justamente el personal de limpieza el que se ha empoderado más de estos proyectos de humanizar los servicios de salud, y son quienes tienen todo el tiempo, toda la ternura y detalles como, por ejemplo, así como está Iliana, pues uno esperando a veces un procedimiento quirúrgico, que salga el cuerpo de un bebé que ya no tiene vida, y llega la señora y le hace una trenza en el cabello y todo, y le empieza a hablar, y véngase mi hija y todo eso. Entonces, obviamente deberíamos nosotros de entrar en sintonía como médicos, pero qué bueno que seamos más que solo el médico dentro de esta red de sensibilidad. Y como digo, son pequeños pasos. Y lo que Ileana señala desde sus palabras llenas de arte y de dolor es el separar las pacientes cuando es un embarazo de término, de cuando ha habido una pérdida. O sea, eso hemos insistido y llevamos años y esperamos que algún día se logre, y trabajar no solo el sentimiento de culpa, sino muchísima rabia. Y es normal y es bueno expresarla y sacarla. Y que también a nosotros de acompañar estos procesos, uno también se queda con rabia y uno dice, quisiera poder haber hecho más, quisiera poder haber hecho mejor. Entonces, mantenernos siempre como, así como lo que en el balanceo, todas nosotras, mujeres, seamos o no profesionales de salud, tener estos espacios para nutrirnos en red, como señalan. Me encantó esa frase de red de personas embarazadas, la voy a tomar. Y de las experiencias también, porque a veces algunas hay experiencias que los descuadriculan neuronalmente. Hay una organización que se llama Médica Mundial, que es alemana, y ellos trabajan justamente con mujeres sobrevivientes de violencia en territorios de guerra. Y ellos, el protocolo que tienen para pérdidas gestacionales es sumamente interesante, porque, por ejemplo, dicen cuando hay que hacer este tipo de raspado del útero, hay mujeres para las cuales estar sedadas es terapéutico porque no quieren volver a sentir esa experiencia de violencia que las llevó al embarazo. Y hay otras mujeres que estar despiertas las empodera porque ellas sienten que yo tengo todo, yo estoy viendo todo lo que estoy pasando, estoy viendo quién sale. Entonces no podemos estandarizar aquí y que puede estar despierto o se ocurre. Entonces uno le explica qué es lo que va a vivir y qué es lo que va a sentir en ambas opciones, y solo el poder decidir. Obviamente, si ha sido una pérdida, no es algo que esté en nuestras manos cambiar, pero hay pequeños detalles que podemos afinar y que pueden ayudar a que este momento en sí no solo sea un acto quirúrgico, sino que inicie el proceso de sanar y de reconstruir nuestro cuerpo. Así que Justamente eso es interesante, ¿no? Que no solamente sea un proceso quirúrgico, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el proceso, no al final de cuentas como menos, ¿verdad? Pero el proceso quirúrgico, yo voy a ver la herida, yo como mujer voy a ver la herida, voy viendo que va sanando, que va cicatrizando, pero ¿cuál es la herida interna? ¿Cómo quedo yo emocionalmente? Yo como persona, yo como mujer, yo como madre, si ya hay otros hijos o si no he podido tenerlos, toda esa herida, ese proceso quirúrgico que se extiende a otras áreas del ser humano y de esa vivencia. Me llama la atención también cuando Aleida dice ese protocolo que tenemos, que no quisiéramos como mujeres que hemos sufrido pérdidas, que fuera nada más un protocolo clínico, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué hago con esto que como dice Ili, que ahora es desecho, que ya no es mi hijo, que es desecho patológico? Pero ¿qué pasa conmigo también? ¿Cómo entro yo en el protocolo? Sí, hay algo que yo, bueno, cuando hemos hablado de este tema con Ili muchas veces, yo le digo a ella, a mí algo que me da una como rabia, ¿no? Es que probablemente el mismo médico que a nosotras en el campo de la medicina pública no nos dijo, no nos explicó nada y casi que nos despachó sin darnos mayor información de qué está pasando con mi cuerpo, en la clínica privada me trataría con tiempo y tendría espacio y tendría maneras, como dicen las abuelitas, ¿verdad? Tendría maneras para explicarnos las cosas. Entonces, entendemos la saturación, que detrás de mí viene otra persona, pero el espacito, el medio minuto humano que podamos sentir
como ese calorcito que me hicieron la trenza en el pelo, ¿verdad? Ese momento en que el médico me hizo el espacio humano para escucharme o para decirme algo, para explicarme qué me estaba pasando, etcétera. Cuando decía también a Leida, tal vez es la señora de la limpieza, justo volví a ver a Ili y ella me miró a mí porque es exacto el tercer párrafo, el tercer fragmento que ella nos va a leer esta tarde. Entonces dejo a Ili que nos lea ese momento también, que refleja justamente lo que Aleida estaba diciéndonos. A ver, escuchamos a Ili. Gracias, Jorge. El diagnóstico de la ultrasonografía fue ruptura de membranas. El bebé aún presentaba signos vitales, pero había muy poco líquido amniótico alrededor de él. Por consiguiente, era un aborto inevitable. Esa tarde yo había llegado con la esperanza de ser atendida lo más rápido posible y confiando en los profesionales de la salud, quienes se han preparado y especializado justamente para salvar vidas. Esa noche mi realidad fue otra. Mi única opción era esperar a que mi bebé muriera dentro de mi vientre, pues las últimas palabras del doctor fueron: humana y médicamente no se puede hacer nada más por él. Los hospitales del sistema de salud público tienen como políticas que los acompañantes de las pacientes deben esperar afuera. No se les permite ingresar con la paciente al consultorio y gracias a esas políticas yo me encontraba sola con un extraño al que no podía abrazar para sentir acompañamiento en el inicio de mi duelo. Mientras tanto, Henry esperaba afuera con la angustiosa incertidumbre de no saber lo que estaba pasando. La cotidianidad en los hospitales nos obliga a normalizar y aceptar el maltrato que suelen dar la mayoría de las personas que ahí laboran, médicos, enfermeras, auxiliares de servicio, inclusive los vigilantes. Ellos son los que principalmente se encargan, en forma autoritaria, de cumplir las políticas y de sacar a los acompañantes de las pacientes. Esta noche al menos pasó algo diferente. Mientras el doctor estaba sumergido en sus papeles, terminando de decidir el siguiente paso que procedía con mi diagnóstico, fue el vigilante de turno quien, al verme sentada en la silla del consultorio, llorando y sola, tuvo cierta sensibilidad y un comportamiento que lo diferenció de los demás. ¿Quiere que llame a su esposo para que la acompañe un rato?, me preguntó, y sin decir palabra, asentí con la cabeza. Gracias, Ili. Justamente, ¿no? Lo que Aleida decía, ¿qué tal si es ese momentito de esa caricia en el pelo que la señora de la limpieza hace en mí, que el señor vigilante comprende el dolor y me dice, quiere que llame a su esposo, aunque quiebre un poco las reglas, aunque sea un ratito, una fisura dentro de un sistema que frío, ¿verdad? Dentro de un sistema duro que podemos o no estar de acuerdo, podemos o no entenderlo, pero que cuando estamos ahí como mujeres, pacientes, lo comprendemos en carne propia, ¿no? Esa situación de vulnerabilidad en que nos encontramos. Ili, antes de darle paso a escuchar lectura de algún comentario que tengamos o pregunta que tengamos, a mí me gustaría saber, después de todos estos años que han pasado, ¿qué tanto de sanación hay en ese texto y qué tanto de denuncia hay en ese texto? O sea, cómo se conjugan en tu obra, en tu texto, Duelo Silencioso, esos dos elementos, la sanación y la denuncia, cómo se conjuga el romper el silencio. Pues de sanación, no podría decir que al 100% porque aún vuelvo y releo el texto, siempre se me hace un nudito en la garganta. Bueno, de hecho, cuando estuve escogiendo los momentos, que estábamos escogiéndolos con Henry, fue ese momento de que se te estruja. Entonces, creo que es normal, ¿verdad? No llegar a un 100% aún, pero
pero hay bastante, podría decir, de sanación en ese texto. Y sin querer queriendo o queriendo sin saber, al final también se convirtió en una denuncia y en un coincidir con otras mujeres que también han pasado por esto. Y el saber que no soy la única, creo que me da un poco también más de sanación y de valor. O sea, es tan importante esas redes que se han mencionado. Y eso lo experimenté desde la estatua, no solamente desde ese texto, desde la estatua, que era un trabajo en silencio, era un trabajo en silencio, y que muchas mujeres se acercaban a mí con lágrimas en los ojos, a agradecerme y decirme gracias, yo también tengo un bebé en el cielo, gracias por este trabajo. Entonces, creo que ahí va también mi sanación, como encontrarme con otras mujeres que han pasado por eso, que no he sido la única. No sé si respondí a la pregunta. No, sí, claro, claro. De manera que bonito eso, ¿no? Que la primera forma en que tuve Ili, ¿verdad? En que tuvo Ili para romper el silencio fue a través de un monumento silencioso. Sin embargo, ahí es cuando decimos si hay otras formas de empoderarnos de la palabra, que es lo que Ili hizo con la estatua, que por cierto, lo, quienes se han cruzado con esa estatua, ¿verdad? La encuentran en diferentes puntos. Bueno, yo la he visto allá en el Paseo del Carmen, no sé en qué otros puntos, siempre está Ili por ahí para que no hayan confusiones con la estatua. Sí, bueno, de hecho creo que la estatua de la mamá la he dejado descansar un rato. La he dejado descansar un rato. Y sí he estado en en muchos lugares. Me gustaría aclarar, aclararle al público que no confundan mi trabajo, porque muchas personas me han dicho, te he visto tu trabajo en el centro. Lastimosamente yo no he podido llegar al centro por diferentes razones, pero hay un trabajo que me han copiado, que me han copiado, casi que es idéntica, podría decir, de la estatua de la mamá, y confunden mi trabajo con ese trabajo que sacan en el centro. Entonces, mi estatua ahorita la he dejado descansando, creo que su momento, no puedo decir ahorita su momento, su objetivo ya lo cumplió, porque no, pero ahí está. Y espero que ya después poco a poco con esto de la pandemia también poderla volver a sacar al público, porque me gusta mucho la experiencia de trabajar con la gente en la calle, las reacciones de la gente, llevar ese tipo de trabajo es en la calle. De hecho, cuando ya publiques por tu parte el testimonio, ya tenés la portada con esa maravillosa foto de la estatua, que es justamente la que estaba en el afiche de este evento. Así que eso es muy linda, realmente es muy, da mucha sensibilidad, nos sensibiliza mucho ese trabajo, Ili. Muchas gracias por eso. Veamos, por ahí si nos comentan nuestras compañeras que tenemos en apoyo en todo este evento. Elis, si nos regala, si tenemos comentarios del público o preguntas, algo que quieran preguntar a partir de que tenemos a Aleida con nosotras todavía, igual a Ili, ¿verdad? Así que no sé cómo estamos por ahí. Oscar Vázquez envía un fraterno saludo y nos dice que el arte es nuestra herramienta de expresión y demanda, además de ser un transversal necesario. Dice que históricamente hemos dejado que sea marginado. Envía abrazos solidarios. Luzman agradece por tocar esta temática y un aplauso para Ili. Dice, un tema muy necesario. Admiro tu valentía y te admiro mucho, de parte de Helen Berenice. Solamente. Bueno, muchas gracias. No sé si de las personas que nos acompañan acá en el Zoom, si alguien quisiera preguntar directamente, ya sea escrito o de manera directa,
preguntar o comentar algo al respecto a Ili, a Aleida o en general sobre este tema. Mientras tanto, por si alguien se anima a preguntar, ¿verdad? En Guatemala conozco una iniciativa muy linda en relación a esto, ¿verdad? Cuando Ili hace un ratito dijo un bebé en el cielo, ¿verdad? Pensaba en eso, justamente ese es un tema de un cuento que estoy trabajando, ¿no? Bebés en el cielo, porque en Guatemala hay un día, ahorita se me escapa la fecha, pero tengo una amiga allá que igual que nosotras con pérdida de bebé, entonces que me contaba eso, ¿no? Que hay un día en especial que se reúnen madres o parejas para lanzar globos como linternas y esto, que hoy está de moda las linternas, ¿verdad? Globos, linternas, qué sé yo, a los bebés que están en el cielo. Entonces justamente es eso, ¿no? Darle un espacio a nuestros bebés en el cielo y no pensar que nunca existieron, que solo fue un embarazo fallido, algo que también hemos comentado con Iliana, ¿verdad? Y que ella me decía, no sé si quisieras reforzar un poco sobre eso, cuando una mujer está con una posibilidad de aborto, ¿verdad? O el mismo aborto penalizado y todo eso, la moral de la sociedad dice, no, que es una vida que llevas en el vientre, que cómo vas a terminar con esa vida. Pero cuando esa vida deja de palpitar en nuestro vientre, el mismo sistema de salud ya no lo trata como has perdido una vida, sino que al contrario, ahora, bueno, ya pasó, solo es un feto, un embrión, no tiene vida, es un desecho patológico. Y me has hablado de eso en otras oportunidades. No sé si te gustaría tocar ese tema. Y también sería bonito si las personas que nos están acompañando nos regalan cámara para podernos ver. Creo que estamos en un momento como muy íntimo y muy de acompañamiento entre mujeres. Creo que solo mujeres sabemos que podamos por ahí conversar también directamente. Nos gustaría podernos ver un instante. Mientras se animan a poner cámara y a saludarnos de frente de esa manera, con sonrisa incluida, pues Silly, contanos un poco de ese tema. Sí, sí, justamente eso que acabas de decir, ¿verdad? Es ese discurso de doble moral que penalizan a unas porque han matado a un ser vivo, pero a otras nos niegan a nuestros bebés, aunque sean de 14 semanas o menos, y los desechan. Pues la verdad, no sé, yo creo que ese criterio médico y esa falta de leyes quizás, de concientizar, no sé, ahí la doctora Leida, ¿cómo nos podría reforzar o responder también esa, esa pregunta? Porque yo creo que es a criterio médico, creo yo, ¿verdad? Sí, justamente, Aleida, nos estamos tirando la bola, ¿verdad? Pero justamente para llegar a quien tiene una opinión más clara al respecto, ¿qué se podría hacer para concientizar todo un sistema de salud respecto a este tema? ¿Cómo funciona este criterio médico? ¿Cómo humanizar el sistema de salud? ¿Qué nos comenta de eso? Miren, la verdad que el protocolo, nuevamente aquí nos vamos a los protocolos estándares, pero lo que decíamos, no somos estándares ni los cuerpos humanos ni nuestros corazones, y lo que puede ayudar a sanar a una, no a la otra. El protocolo es que abajo de 500 gramos el cuerpecito no se le entrega a la mamá, pero pues también les comparto mi experiencia personal. Yo he ido a hablar con los directores en diferentes centros de salud y todos en los casos ha sido positivo la apertura y el apoyo, y que sí se le entregan, porque al final es eso, son de nosotras, no son, como menciona, con palabras tan duras, pero a veces el sistema sí nos lo hace vivir como un desecho patológico.
o a veces ni siquiera en el contexto hospitalario, pues, porque hay pacientes como, mire, me se lo hizo del cuerpo, ¿qué hago? Lo boto. Yo le explico que lo puede poner en una cajita, que pueden hacer todo el ritual, pues, ya sea en el patio o algo, pero espiritualmente lo que nos ayude a sanar y a estar bien, incluso con pérdidas gestacionales cuando ellos son cerca de la fecha del parto. Tengo una paciente pues muy querida que ella pues se tomó literal como uno la fortalece y les apoya y le dice lo que le ayude a sanar, eso está bien. Pues ella, su bebé descansa aquí en Jardines del Recuerdo y cuando es el aniversario llegan, le pone piñata, invita a los sobrinitos y todo, y algunos de su familia es como, uy, eso está como macabro o algo, y es no, pero o sea, mi bebé pida, yo tengo mi angelito que me está cuidando, me acompaña, o sea, dice que antes de cruzarse la calle cuando hay mucho tráfico es como, hijo, dame fuerza, protégeme, y tienen una relación bien bonita, y ahí está celebrándole los cumpleaños porque dice eso me ayuda, y que yo le había dicho que lo que le ayudara estaba bien, y ahí va, pues, entonces siento que bonito eso, cada quien lo que vamos haciendo para sanar. Y también quería señalar, pues, una de las experiencias más duras, que todavía cuando la nombro se me pone la piel de gallina, una paciente que por problemas del sistema inmune tenía 8 pérdidas gestacionales. Y yo estaba justamente de turno el día que se le indujo, o sea, para ya era el diagnóstico de la 8ª pérdida. Y ella estaba sedada así con dosis de morfina y de los analgésicos más fuertes. Y se oía ese llanto, o sea, ese dolor que era el alma rota, pues, porque había decidido justo después de eso que iba a pasar al quirófano no solo para el legrado uterino, sino que se iba a esterilizar, que no quería volver a vivir eso. Entonces, ese dolor es eso que a uno lo va cargando y que al mismo tiempo nos motiva para tratar de ser diferentes, atender, apoyar y todo de una manera un poquito diferente. Y también que hay cuestiones que cada quien, como dicen, habla según como le ha ido en la fiesta, que en mi experiencia no podemos equiparar atención privada o atención pública con que igual hay colegas que pueden estar en el Sistema Nacional de Salud y que se viven, atienden y miran cómo integrar a toda la familia en los procesos. Y hay médicos que podrían estar dentro de un sistema privado y no pagando y no recibe la atención que uno esperaba. Recuerdo que a mí me impactó que en un encuentro como el que tenemos ahorita y una de las personas participantes dice, yo fui a tener mi bebé al hospital más caro que en el país y pagué una cantidad de dinero que ni se imaginan y me trataron, me amarraron y todo en el momento del nacimiento. Así que mi segundo bebé, yo voy a ir al Seguro Social porque si lo que toca en el parto es que lo maltraten a uno, por lo menos que me maltraten de gratis, ¿verdad? No voy a estar pagando para que me maltraten. Entonces es una realidad bastante fuerte y es eso, la podemos vivir en cualquier esfera. Es como cuando hablamos de abuso, que dicen, ay, en esta clase social, no, o sea, en todos lados pueden haber situaciones de abuso, de violencia, y es lamentable que sea así, pero es un reto más para seguir trabajando, seguirnos empoderando y fortaleciendo unidas. Sí, es muy duro y justamente como dice Aleida, cada quien lo ha vivido de diferente forma. El hecho mismo hemos sido madres, hemos sido tías, hemos sido, bueno, las que son abuelas, etcétera, y siempre hay una historia cargada un poco hacia ese tipo de violencia que aceptamos como que sí es parte de algo normal, que lo aceptamos así como tal. Pero bueno, no sé, repito lo que decía antes, si hay alguien que quisiera comentar o preguntar algo al respecto, siéntase en la libertad antes de finalizar el encuentro de cualquier intervención que tengan deseo de hacer. Tania Madrigal nos dice que en su propio cuerpo pudo experimentar 2 partos, uno tradicional en el sistema tradicional y un parto humanizado con la doctora Leida Marroquín Parducci. Y puedo compartir, dice que debería ser promovido en este país la educación y la práctica del parto humanizado. Les envía saludos a todas. Muchas gracias.
Gracias, Tania. Sí. Ella, como es también artista, su parto lo tuvo así en posición de ballet divina, se miraba como una diosa todo el trabajo de parto, fue hermoso acompañarla, gracias. Así es, de repente podemos pensar eso, ¿verdad? Que no hay otras formas de parir, que hay una única forma y es la que nos han dicho que es, pero es interesante, bueno, hay otras maneras, ¿cómo? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Verdad? Esas cosas, ¿no? Que es lo que estamos hablando, de esa normalización. Sabemos que va a atravesar un dolor corporal, etcétera, para el cual de una u otra manera estamos preparadas, pues, pero por qué no hacerlo de una manera distinta, humana? Sí. Bueno, Elena. yo quizás Sí. pienso que desde el punto de vista de la educación también es un tema que se debería de trabajar, o sea, los programas de estudio deberían incluir, es un tema vital y que el niño o la niña, o sea, desde pequeño vaya estudiando eso y el que decida también optar por el área de la salud, ya lo tenga interiorizado, o sea, porque también fue parte de una preparación, de una formación académica. Pero yo creo que este es un tema que está totalmente, o sea, en nuestros programas de estudio, bueno, yo no doy ciencia, ¿verdad? Pero yo creo que no hay nada de todo esto, ¿sí? Entonces, lastimosamente, no sé, que tendríamos que tener allí quizás un buen conecte con las personas que hacen los programas de estudio. Es que tendríamos que cambiar nuestra educación, o sea, desde los inicios, pero creo que sería algo muy importante, porque esa humanización no solamente tendría que ver en el momento ya como profesional, sino una humanización que lleva todo un proceso dentro de la persona. O sea, si a mí me enseñan a ser humana desde pequeña, desde pequeño, o sea, lo voy a hacer independientemente de la profesión que desempeñe, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de un tema muy delicado, creo yo, y bastante fuerte, ¿no? Gracias a Dios yo no lo he vivido, pero la humanización creo yo que tenemos que trabajarla, como digo, desde todas las áreas. O sea, si somos docentes también tenemos, o sea, trabajamos con seres humanos. Si somos, en el caso de los trabajadores de la salud, nuestra materia prima también son las personas, ¿verdad? Casi en todas las áreas, la mayor parte de las profesiones se trabaja con personas. Entonces yo creo que en la medida que se vaya humanizando desde la educación, eso sería quizás, considero que sería algo muy importante. Y bueno, quizá algo en un futuro, o sea, si alguien poco a poco, creo que este tipo de actividades pueden contribuir a que de repente alguien está conectado, alguien lo ve y dice, miren, y se podría hacer esto, miren, ¿y por qué no hacemos esto? Entonces creo que es muy importante seguir haciendo este tipo de actividades también para comenzar a hacer conciencia desde un pequeño grupo y quizás poco a poco eso se vaya expandiendo. Y bueno, felicitar a Ileana por la valentía de expresar su dolor a través de algo literario. Felicitar a la doctora Leida por el trabajo que he escuchado que realiza, también algo muy importante. Felicitar a Jorgelina, que desde la parte dramática también ha trabajado mucho diferentes campos, ¿verdad? Y a todas las personas que se han logrado conectar este día y a quienes puedan ver esto posteriormente. Gracias. Muchas gracias, Elena, por su comentario y su participación. De hecho, como decimos, cada quien lo mira desde su campo de acción, ¿verdad? Y por qué no verlo desde la parte de la educación, cómo hacer otros niños y otros jóvenes sensibles desde esas primeras etapas de la vida. Sobre todo, algo que Aleida mencionaba hace un rato, en un país con un alto índice de embarazo
adolescente. Entonces, por ahí también tenemos otro gran trabajo que hacer, otro tema que se podría seguir abordando, ahondando al respecto. Me gustaría, antes de despedirnos, si Aleida nos regala, pues, con qué idea nos quisiera dejar esta tarde al respecto de este tema, para finalmente darle la palabra a Ili para cerrar la actividad de hoy. Pues también me uno a la gratitud y a la fuerza que se produce con la iniciativa de Iliana. Nosotros nos contactaron personas conocidas y cuando voy viendo lo que ella hizo fuera de la 1 de mayo y la reacción, o sea, mi percepción es que fue una reacción masiva y yo le digo con todo orgullo que la compartían tanto mis propios colegas, mis maestros, y yo, o sea, hasta sentí orgullo, ¿verdad? Tan hermoso, o sea, está dando frutos, nos está sensibilizando, nos ayuda muchísimo. Yo sé que a veces uno puede pensar que es cuesta arriba, pero no, entonces así agradecerle por los espacios que hemos compartido, por visibilizarnos con toda esta energía, seguir siendo una red de personas, pues tanto redes de personas embarazadas como no embarazadas y fortalecernos. Entonces, mi visión es de gratitud, de no rendirnos y de, como decía también la compañera psicóloga, la licenciada Rosa, pues buscar espacios que ya están y optimizarlos. Para mí ha sido duro a veces en estos redes de apoyo que a veces no se logra, pero al ejercer un poquito de presión, porque mi visión es esa, la salud es algo de derecho, pues, y dentro de eso es la salud mental que es tan primordial. Y también agradecerle a Elena por su participación. No sé si Raquelita ahí le veo que quiere hablar o compartir algo. A Jorgelina, pues la educación es tan vital y estos espacios necesarios, pues las animo a seguir y de ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted, Aleida, y por ese trabajo que nos dan referencias de una medicina humana, más humana. Raquelita, ¿usted quería hacer un comentario, una pregunta? Hola, me da Hola. gusto saludarlas a todas y conocerlas. Pues como puse en el mensaje, ¿verdad? Yo conocí a Iliana en el Paseo El Carmen. Yo ahí andaba vendiendo. Una persona tan linda, tan tierna. Nos hemos visto en algunos lugares también trabajando. Y a diferencia he tenido otra experiencia de vida, ¿verdad? Pero bien triste. Igual me costó superarla, pero ojalá otro día tenga la oportunidad de estar juntas y poderlo platicar más así, en privado, ¿verdad? Aquí ha sido un gusto y me encanta mucho el tema porque a pesar que no es el mismo, es siempre la misma línea con diferentes, ¿verdad?, situaciones. Así que muchas gracias y cuídense. Es un gusto. Gracias a usted, Raquelita, gracias por ese acompañamiento y por esa empatía que tenemos hacia. Pueden ser distintas las ramas de lo que nos ha tocado vivir, pero muchas veces hay una partecita en la que nos une y esa es la importante. Ili, para cerrar, muchas gracias por abrir este espacio, gracias por escribir tu testimonio, gracias por hacer tu estatua, tus palabras esta tarde. Ay, pues yo igual estoy que reboso de gratitud también. Me siento feliz primero por ver a estas personas que nos están acompañando acá en Zoom. No he visto en Facebook quiénes están acompañándonos, pero igual, muy agradecida con vos, Jorge, por haber aceptado el moderar este conversatorio. A la doctora Leida también, que desde que la conocí, para mí fue que hice una conexión, es un ser humano maravilloso y yo digo que este país necesita mujeres doctoras como ella, más sensibilizadas en este tema. Bueno, Lourdes que se fue también, la conocí en el conversatorio que hicimos en la Alianza Francesa y pues ahí vi también a Helen, bueno, todas las personas que nos han acompañado, de verdad, gracias. Y sí,
yo me tomo bien en serio las cosas y yo espero y digo que esto es el principio de algo, que no se queda aquí, como me dijo Krishna, me dijo, esta es una bolita de nieve que ya va creciendo y nadie la va a detener. Entonces, así siento y así quiero que sea y así espero. Gracias por el apoyo, por el cariño a todas las personas, por las personas que están acá acompañando con el equipo logístico, que están Henry, Ellis, Elena también, a los del quinto piso, también agradecerles un montón el cariño que nos tenemos y el apoyo que nos han dado también con esto, que ha sido un trabajo. Yo creo que, escucha, de hacer esto de transmitir en live y todo eso no es cosa sencilla. Así que ha sido un gran trabajo del que yo estoy muy agradecida. De verdad, gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo a cada una de las personas que hicieron posible este conversatorio. Como dice Ileana, desde los que están fuera de cámara haciendo todo lo que implica, desde la conexión de Zoom hasta la grabación en Facebook Live, etcétera, para todo lo que implica. Gracias a las personas que nos permitieron conversar, que no estuvimos solas aquí hablando del tema, sino que sabíamos que teníamos de manera cercana a otras amigas, compañeras de viaje, mujeres, en este encuentro, y por sobre todo a Ileana por sus palabras, por su escrito, por su valentía. No quisiéramos que detrás de la valentía hubiesen experiencias de vida dolorosas, pero las hay, siempre las han habido y las seguirán habiendo. En ese sentido, decimos qué bueno que ese dolor lo podemos convertir en palabras. Muchas gracias, estaremos en un encuentro próximo, que todos y todas la pasen muy bien y seguimos reflexionando en torno a romper el silencio.